¿Qué tal, queridos alumnos? Buenos días y estamos en la clase pendiente que teníamos ayer. Se fue la luz, hubo una tormenta muy fuerte aquí en Monterrey, se cortó, estábamos a media clase y se cortó, pero bueno, estamos dándole las clases que no les di. Para mí es una bendición esta mañana estar con ustedes. Es la sesión 11, entendiendo, analizando y aplicando la profecía. Se va a dividir en 3 sesiones, está largo, pero hoy vamos a ver rápidamente, primeramente, la definición de profecía. La profecía es un mensaje divino oral mediado a través de un individuo que se dirige a una persona o grupo de personas y tiene la intención de provocar una respuesta específica. Como les decía ayer, queridos alumnos, aquí nosotros vamos cuando hablamos en nombre de Dios y no debe afectarnos emocional ni espiritualmente el hecho de que la gente responda o no al mensaje de Dios. Nosotros somos los mensajeros. De repente, ¿verdad? El espíritu de los siervos, de las siervas de Dios se ve afectado al ver una respuesta negativa, apática, fría de parte de aquellos a los cuales les hablamos. Tiene que entender algo, usted lo hace para Dios. La gente, gloria a Dios, cuando la gente pues responde, se quebranta, responde a la voz del Señor, pues gloria a Dios. Pero cuando no, queridos hermanos, deben entender algo, lo hacemos de parte de Dios. Por ejemplo, vemos en los profetas que ellos hablaban en nombre de Dios y había veces que la gente pues se burlaba de ellos, había veces que la gente pues hacía escarnio o no hacía caso, ¿verdad? Pero tenemos que entender algo, el profeta es un mensajero de Dios enviado a su pueblo con el fin de hablar en su nombre, ¿ok? Ahora, con eso en mente, vamos a ver los tipos de profecía, vamos a ver los tipos de profecía. Ahora, las dos categorías principales del mensaje divino son dos. Primeramente, predicción o presagio de eventos futuros, y dos, amonestación, ¿ok? Que puede ser acusatoria o exhortatoria. Ahora, por ejemplo, algo que tenemos que entender, que a veces la palabra de Dios le llama profecía a algo que no es, por ejemplo, una anticipación de un evento futuro, ¿ok? Estas categorías a menudo se superponen. ¿Qué quiere decir eso? Las acusaciones de Dios pueden ir acompañadas de la predicción de un desastre, y el consuelo a menudo viene en forma de predicción también de la salvación divina, ¿ok? Con eso en mente, vamos a ver la profecía como una predicción. La profecía se ve más comúnmente como predicción o presagio, ¿verdad? Los ejemplos bíblicos de profecía predictiva son los oráculos contra las naciones. Estas profecías aparecen en Jeremías, Isaías y Ezequiel. Otras predicen la caída de varias naciones. Las predicciones bíblicas de desastres pueden dirigirse, por ejemplo, al rey. Vamos a ver Jeremías 35, 2 al 5. Vamos a verlo aquí. Jeremías 35, 2. Vamos rápidamente. Y mire que dice la palabra de nuestro Dios. Vete a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías, y a sus hermanos y a todos los hijos de la familia de los recabitas. Con eso en mente, queridos alumnos, fíjese qué interesante. Líderes civiles o religiosos, Jeremías 5, 5 al 6. Vamos rápidamente a Jeremías 5, y aquí lo vamos a buscar ya que estamos aquí, vamos a aprovechar. Mire que dice la palabra de Dios, Jeremías 5, 5 al 6. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Vemos que aquí en este caso el profeta está hablando a los líderes políticos y religiosos y les habla de la rebeldía y de las consecuencias de su rebeldía, pero también, por ejemplo, la palabra de Dios contiene ejemplos de profetas que predicen la salvación divina o la victoria militar. Por ejemplo, vamos a Oseas capítulo 2, texto 14. Rápidamente vamos ahí a Oseas. Aquí lo vamos a buscar. Oseas 2. Y mire qué dice desde el 14. Dice la palabra de Dios. Pero yo, he aquí, yo la atraeré
La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Claramente está hablando de Dios y la nación de Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca me llamarás Baali, porque quitaré de su boca el nombre de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Una profecía de Dios a su pueblo Israel, pero también una victoria militar. Ahora, también vemos no solo la profecía como un instrumento de predicción, sino también la profecía como un instrumento de amonestación. Las profecías de amonestación, no de predicción, pueden tomar dos formas. Uno, mensajes divinos de acusación y juicio inminentemente debido a la rebeldía del oyente. Número dos, mensajes divinos de exhortación, consuelo, que la salvación divina está cerca. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, los ejemplos de acusación o juicio inminente son los ayes proféticos. Vamos a ver rápidamente uno en Isaías 3:9. Vamos rápidamente ahí a Isaías, por favor, capítulo 3. Isaías 3. Y vamos a leer el 9. Mire que dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Entonces vemos aquí la palabra de Dios que nos dice que este ay es una amonestación y les hace ver que son como Sodoma, que son descarados, no disimulan su pecado, ¿verdad? O los oráculos altamente estilizados en Amós 1:3. Mire qué dice Amós 1:3. Vamos para allá. Amós 1:3. Dice aquí, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego a la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Entonces nos damos cuenta de algo, queridos hermanos, estas profecías de amonestación son mensajes de Dios a aquellos que no disimulan su pecado, ¿verdad? Y Dios, algo que tenemos que entender que, aunque pareciera que no, Dios siempre está bajo control, Dios siempre está al pendiente de todo, y aún las cosas que aparentemente se hacen en oculto, Dios las saca en manifiesto, ¿verdad? Ahora, este tipo de profecía fue dominante en el periodo de los escritos de los profetas, siglos 8 y 7 antes de Cristo. Los profetas bíblicos se describen a menudo como árbitros del pacto en el sentido de que presentaban acusaciones de Dios sobre la infidelidad de Israel al pacto. Mire qué dice Oseas capítulo 6. Vamos rápidamente a Oseas capítulo 6. Y dice aquí, 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada se desvanece. O sea que no sirve para nada, ¿verdad? Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora sigamos leyendo. Las profecías de amonestación también pueden ser de naturaleza exhortativa o conciliadora, y a veces se superponen, ¿verdad? O sea, no es un absoluto, sino que de repente van de la mano la exhortación y la conciliación. Por ejemplo, Isaías 40:55 comienza con las palabras consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, y continúa con el estribillo repetido, no temas. Constantemente, por ejemplo, en Isaías, aunque vemos el juicio de Dios, dice, no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Ahora, los oráculos de juicio y salvación van de la mano, el juicio profetizado no durará para siempre. A veces pareciera que sí, a veces pareciera que no hay esperanza. Y eso aplica también en la vida personal, queridos hermanos. A veces pareciera que hay problemas que no tienen fin, que no tienen solución, pero algo que enseñaba yo en el devocional esta mañana es
que no importa qué tan duro, qué tan grave, qué tan fuerte sea el problema, siempre de la mano del Señor, todo problema que llega a nuestra vida tiene un propósito, no es eterno y siempre es para crecimiento. Cuando es de la mano del Señor, siempre tiene un propósito. No se pregunte el por qué, simplemente acéptelo, pero también no es eterno. Lo que Dios nos manda, benditos a Dios, no es eterno y siempre es para que su nombre sea glorificado. Tiene usted que entender que mucha gente, muchas predicaciones, muchos maestros, ay, es que tú eres especial. No, no, espérate, es que no se trata de ti, se trata de engrandecer a Dios. Cuando te halles en medio de un problema, de una situación difícil, no pienses en ti, piensa, Señor, ¿de qué manera esto puede glorificarte? ¿Cómo mi actitud en medio de este problema puede glorificar tu nombre? Cuando nos enfocamos en la gloria de Dios en medio de la adversidad, Dios nos da de su gracia y su sabiduría para poder librarla. Muchas veces se enfocan tanto en las personas que se olvidan que las situaciones buscan la gloria de Dios en medio de ellas. Ahora, además de la condenación profética, podía ir acompañada de la promesa de que Dios cedería si el rey o el pueblo cambiaban su comportamiento. Me viene a la mente, por ejemplo, Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, hermanos, que fue enviado a Nínive? Y Jonás, usted se preguntará, hermano Hugo, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive, hermano? Porque esos hombres de Nínive, los asirios, castigaron feamente a Israel. Imagínense nomás, lo pongo en contexto, supongamos, hermanos, que Estados Unidos viene, invade México y daña a México de una manera terrible, cruel, fuerte. Y de repente Dios llama a un siervo de Dios y dice, ve a Estados Unidos y predica desde el amor de Dios. Obviamente, el siervo de México va a estar resentido por lo que el país de Estados Unidos le hizo al país de México y no va a querer ir. Era lo que pasaba en el contexto histórico-cultural de Jonás. Jonás estaba molesto por todo lo que los asirios le habían hecho a Israel. Y huyó, y tremendo Jonás, dice la palabra de Dios, que se subió a un barco y quiso ir, pero hasta ahí Dios lo alcanzó y todos sabemos la historia. Pero ¿qué pasa? Llegó Jonás, predicó, profetizó. Nínive cambió, Nínive se arrepintió y Jonás se enojó, imagínense nomás, Jonás se enojó, era muy temperamental Jonás, ¿verdad? Y Dios le dijo, ¿a poco no iba a tener Dios misericordia de los pequeñitos? Aún de las, fíjate, ahí leyendo Dios me enseñó a mí algo, aún Dios se apiada de los animales, Dios se apiada de las bestias. Entonces vemos que muchas veces la profecía era una herramienta de Dios para advertir. Dios siempre advierte, hermanos, ningún mal que llega a la humanidad llega nada más por llegar. Dios siempre advierte, Dios manda advertencias, Dios es misericordioso. De repente cuando usted ve un tsunami, un temblor, algo, ay Dios, no, espérate, Dios les advirtió. Ahí estaba la palabra de Dios, ahí estaba la iglesia, estaba todo. Que no lo hayan buscado es su problema, pero Dios siempre se hace presente. Siempre que la gente que llega un desastre que dice la gente, ay, ¿por qué Dios? El temblor, el tsunami, el rayo. No, espérate, todo el tiempo pudiste buscar a Dios y nunca lo buscaste. Cuando de repente hay gente que padece algo, ay, Señor, ¿por qué no? Espérate, todo el tiempo pudiste servir a Dios, orar a Dios, caminar con Dios, estar de la mano de Dios. Y ahora ya que te llueve, ya, ay, Señor, ¿por qué no? Pregúntate por qué tú tuviste la chance de buscarlo, de orar, de caminar con Él y no lo buscaste. Y ahora sí que tienes el problema de agua hasta el cuello, quieres que Dios te responda. Cuando pudiste buscarlo, no lo buscaste. Entonces es algo que debemos analizar aún nosotros. El juicio de Dios no era inmutable, al menos al principio. Era solo cuando el rey y el pueblo rechazaban constantemente las advertencias de los profetas que precedían el castigo. Mire, y me viene a la mente fíjese que dice aquí Segunda de Crónicas. Permítanme tantito. Un segundito, queridos hermanos. Ya se me fue aquí. Vamos a ver, buscamos aquí. Ahí está. Fíjate qué dice. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces vemos que el Señor, antes de que no hubo remedio,
les mandó constantemente palabra. Ahora, vamos a ver profecía y acción simbólica, ¿ok? Jeremías, Oseas y Ezequiel a veces profetizaban simbólicamente, ¿ok? Por ejemplo, rápidamente vamos a ver Ezequiel 4 para que nos demos una idea de cómo profetizaban simbólicamente. Fíjate, tu hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Fíjate qué tremendo. Dios le mandó hacer una maqueta de Jerusalén en un adobe al profeta. Ahora, luego dice el 3, tómate una plancha de hierro, pon en lugar de muro entre ti y la ciudad, afirmarás luego tu rostro contra ella y te será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y fíjate qué tremendo esto, ¿eh? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de días que duermas sobre él, llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás toda la maldad de Israel. Fíjate qué tremendo, acostarse del lado izquierdo por 390 días. Imagínense si fuera como yo que me muevo y de un rato aquí, no, 390 días acostado del lado izquierdo. Luego el 6, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la casa de la maldad de Judá 40 días. Entonces, por Israel era 390 y por Judá 40. ¿Qué nos enseña esto? Que los profetas a veces profetizaban simbólicamente. Ahías rasga su manto y se lo da a Jeroboam. ¿Se acuerdan cuando se divide el reino, que muere Salomón y queda su hijo Roboam? Llegan los ancianos de Israel y le dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Roboam dice, váyanse y mañana hablamos. Y Roboam consulta con los ancianos y le dice, bueno, ¿cómo quieren que responda este pueblo? Y los ancianos le dicen, si fueres siervo de este pueblo, estos te van a servir. Pero no le gustó esa idea a Roboam y va con los muchachos con los que se había creado y dice, oye, ¿cómo contesto? Dice, diles que el dedo más chiquito tuyo es más grueso que las espaldas de tu padre. Tú diles que les vas, si tu padre los azotó con grillos, tú les darás con escorpiones. Total, que se hizo un relajo, se dividió Israel y el profeta Ahías había profetizado eso y rasgó su manto y le dio 10 pedazos de su manto a Jeroboam, dando a entender que se iba a quedar con 10 tribus de Israel. También la Biblia incluye relatos de falsos profetas, ojo, que intentaron legitimar su mensaje mediante acciones simbólicas. Por causa de tiempo no lo vemos, pero acuérdense cuando estaban profetizándole a Acab y de repente uno agarró unos cuernos de hierro y le decía a Acab, así vas a cornear, y eran mentiras, ¿verdad? Entonces vemos que también había falsos profetas, como hoy en día también, ¿verdad? Ahora, Ananías rompe un yugo para simbolizar el fin de la dominación babilónica. Ahora vamos a ver rápidamente profecía y futuro. La profecía del Antiguo Testamento generalmente, ojo, generalmente se repetía al futuro inmediato. Tiene usted que entender algo. Ellos no veían las cosas como usted y yo las vemos, ¿ok? O sea, usted y yo decimos, ay, no, pero espérate, estamos viendo para atrás. Ellos no podían ver para lo que está adelante, por eso de repente no podían discernir ni analizar bien lo que estaba pasando. Se consideraba que las predicciones eran relevantes para la generación en cuestión, como las advertencias de Isaías y Israel en los años previos a la campaña de Sennacherib. Sin embargo, algunos oráculos proféticos pueden haber tenido implicaciones para el futuro posterior, un concepto llamado doble cumplimiento. La interpretación cristiana a menudo nos dice que Isaías 42, 1 al 4 tiene un cumplimiento inmediato en el contexto sociopolítico del profeta y un segundo cumplimiento en la vida de Jesús y en varios casos en su retorno. Vamos para allá a Isaías 42 para analizar este capítulo, ¿ok? Isaías 42, está. Fíjate, 42 dice aquí, 1 al 4. Vamos a ver. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña de cascada, ni apagará el pábilo que humare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia
y las costas esperarán su ley. ¿Ok? Vemos rápidamente y analizamos que en el contexto futuro, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, con eso en mente, sigamos leyendo y estudiando. Para muchos eruditos, el marco del tiempo para una predicción profética específica depende de la fecha del texto profético. El elemento predictivo de la profecía podría ser inmediato o cumplirse doblemente o estar completamente ausente. Ahora vamos a hablar del profeta. Ya con esto vamos a medir la clase y vamos a hablar del profeta. Primeramente, número uno, muchos profetas pertenecieron a gremios proféticos como los llamados hijos de los profetas, ¿ok? Por ejemplo, vamos allá a Segunda de Reyes, ¿ok? Y ahí nos habla mucho de los hijos de los profetas. Vamos a ver aquí. Ahí está. Por ejemplo, aquí los hijos de Israel, rápidamente. Ahí está. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en el Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces nos damos cuenta de algo bien interesante. Había gremios de profetas llamados los hijos de los profetas. Por ejemplo, Saúl se encuentra con un grupo de profetas allá en 1 Samuel 10. Incluso después del exilio, los profetas parecen haber pertenecido a algún tipo de comunidad unida. Esdras 5, 1 y 2. Vamos para allá. Esdras 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijos de Ido, ambos profetas. Qué interesante, ¿eh? O sea, Ageo y Zacarías, por lo que vemos aquí, eran hermanos, hijos de un hombre llamado Ido. A los judíos que estaban en Jedá y en Jerusalén, el nombre del Dios de Israel quien estaba con ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesua, hijo de Josadad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea que estos profetas no eran los clásicos pastorcitos que no sabían ni lavarse las manos, no, eran trabajadores. Profetizaban, sí, pero también sabían agarrar un pico, una pala, batir mezcla. No estaban ahí de inútiles sentados, ¿verdad? Sin hacer nada. Ellos trabajaban, ¿ok? Ahora, con eso en mente, sigamos aquí estudiando. Un profeta también podría estar adscrito a la corte real. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando David cae y comete pecado y lo encubre? ¿Quién llegó a amonestarle? Dice la palabra de Dios que el que le amonestó fue el profeta Natán. ¿Se acuerdan de esa historia que le contó sobre un hombre, verdad, que tenía una sola corderita y llegó otro hombre que tenía muchas y no quiso agarrar de las de él, sino que mató a la corderita del hombre que tenía la única? David enciende negra y dice, ese hombre es digno de muerte y gloria a Dios por hombres como Natán, porque Natán le dijo, tú eres aquel hombre, tú mereces morir. O sea que aunque era de la corte del rey y recibía bendición de parte del rey, no comprometió su mensaje, no era un vendido, no era un asalariado. Le dijo la verdad de frente al rey David. Ahora, algunos profetas actuaron por su cuenta, habiendo actuado o llamado un llamado específico de Jehová. Vemos el caso de Isaías, vemos el caso de Jeremías, vemos el caso de Ezequiel, por ejemplo. Vamos a Jeremías 1 para ver esto. Las palabras de Jeremías, hijo de Sia, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Mire que es el 4. Vino pues palabra de Jehová diciendo, antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar,
para edificar y plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo me apresuro para poner mi palabra por obra. Entonces vemos que en este caso lo que fue Isaías, Jeremías, Ezequiel, recibieron un llamado específico del Señor. Ahora, con eso en mente, varias figuras bíblicas se conocen como profetas debido a su papel como intermediarios bíblicos. En este caso, por ejemplo, Moisés. Deuteronomio presenta a Moisés como el profeta por excelencia que dio el mensaje divino al pueblo de Dios, la ley o la Torá. Abraham no entregó un mensaje específico, pero actuó como mediador para orar por Abimelech y eliminar una maldición divina. Mire qué dice Génesis 20. Vamos para allá. Fíjese que dice aquí en el 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también me dijo eso, hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es que profeta llorará por ti y vivirás. Fíjate qué interesante cómo la palabra de Dios también llama a Abraham profeta, ¿verdad? Por el papel bíblico de mediador. Ahora, rápidamente vamos a ver los profetas y el exilio, ¿ok? Ahora tenemos que entender, el exilio fue a causa del pecado de los hijos de Israel y tiene tres etapas: el preexilio, antes del exilio, el exilio, durante el exilio y el post-exilio. Ahora, el exilio babilónico fue el evento definitorio de la tradición profética israelita. Las tres líneas de tradición profética se definen de acuerdo con su ubicación temporal, relación con el evento. Vemos preexilio, exilio y post-exilio, ¿ok? Ahora, vamos a ver rápidamente los profetas preexílicos, ¿ok? Los profetas anteriores al exilio, que fueran deportados, incluyen a Isaías, Oseas, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Jeremías era preexílico y exílico también, ¿verdad? Por eso aquí hace énfasis. Estos profetas preservaron antiguas tradiciones religiosas, las reinterpretaron para lograr un cambio social controlado y pronunciaron oráculos contra los enemigos de Israel. Esto viene en el libro de Wilson, Profecía y Sociedad. Se sabe poco sobre su vida o comportamiento personal, ya que el énfasis recae en sus mensajes, a excepción de Jeremías, ¿verdad? Que sí dejaba ver un poquito más, un poco de su vida, sus sentimientos. No estaban extasiados ni eran frenéticos, particularmente a las visiones, como decía, exactamente a Jeremías. Estos son los preexílicos. Y ahora vamos con los exílicos y postexílicos. ¿Quiénes eran? Abías. Después de la caída de Jerusalén, Abías pronunció oráculos contra Edom, una nación vecina que ayudó a los babilonios a sacar a Israel. Iba a haber juicio porque abusaron. Ageo y Zacarías profecía sobre la reconstrucción del templo, algo que decíamos hace rato. Ezequiel, preocupado exclusivamente por la comunidad exiliada mientras se preparaba para la restauración prometida. Jeremías, cuyas porciones del exilio, 29 al 36, muestran temas similares a los de Ezequiel: el exilio como castigo por los pecados y una advertencia para aceptarlo con humildad y restauración al final del tiempo señalado. Joel, que cita muchas obras proféticas anteriores y se preocupa por la restauración de Israel y del reino de Jehová. Y Malaquías, que se centra en las prácticas religiosas corruptas y ofrece una crítica dura al establecimiento del templo. Con eso en mente, queridos alumnos, vemos la primera parte de lo que es la profecía. Como les digo, es mucho lo que vimos. Dividimos la clase en tres, pero vimos el día de hoy la definición de profecía, un mensaje divino de un individuo a un grupo de parte de Dios
con la intención de provocar una respuesta. Se dividen en dos: predicción y amonestación. Vimos los tipos de profecía como amonestación. Vimos también la profecía y la acción simbólica, cómo usaban símbolos para profetizar, la profecía al futuro, las características del profeta o algunos profetas, los profetas preexílicos, exílicos y postexílicos. Y bueno, esto fue todo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente día y que el Señor les bendiga. Ya nos vamos. Y que tengan excelente día.